la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que en este tiempo sea tu santo y bendito Espíritu, Señor, guiándonos, Señor mi Dios. Toca, Señor, cada mente, cada corazón, Padre, que pueda, Señor mi Dios, encontrar cabida, Señor, tu palabra en cada mente y en cada corazón. Tú estás a la puerta y estás llamando a las mentes y a los corazones, Señor, de tus hijos. Yo te pido, Señor, que hoy, Padre, tu palabra, Señor, pueda encontrar cabida. Y tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida, Señor mi Dios, para que sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, este jueves en el discipulado lanzábamos una pregunta acerca de la perfección. ¿Podemos nosotros ser perfectos? Y había ahí bueno, que sí, que sí, que sí, que no, que sí el hombre de pecado, que sí esto. Pero Jesús dice, hermanos, que sed vosotros perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Y bueno, ya que me metí en este berenjenal, lo voy a explicar. La palabra perfección que nos viene a la mente es esa perfección inalcanzable de Dios. Pero hermano, la palabra en el griego con relación a la perfección es completo. Y cuando Jesús dice, en el contexto que lo dice, sé vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, está diciendo que seáis completos en todo. Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y el contexto dice Jesús, ¿qué tendremos de recompensa si solo saludamos a los amigos o a los que nos aman? Sé perfecto, sé completo, sé entero y saluda tanto a los que te aman como los que no te aman. Porque si tú has decidido seguir a Cristo, no es a medias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese contexto, hermanos, podemos ser perfectos si decidimos entregar totalmente nuestra vida al Señor. Ahora bien, la otra perfección no la alcanzaremos hasta que Cristo vuelva. En ese momento, esto corruptible se vestirá de incorrupción y veremos a Dios tal cual es. Amén. Entonces, hermanos, debemos ser perfectos. Porque muchas veces nosotros hemos dicho, Señor, yo te sigo, pero en esto no. No hay que ser de doble ánimo. Si hemos dado el paso hacia adelante, ¿por qué volver atrás? Y hermanos, el tema de este mensaje es, bueno, si quieres saber más, te invito a que al discipulado. Amén. El tema de este mensaje es conserva el diseño original. Conserva el diseño original. Hermanos, hace un tiempo estaba yo en una reunión de líderes y pastores en la cual hablábamos acerca de cómo romper paradigmas. Cómo romper paradigmas. Ya que la influencia, hermanos, de este mundo, de la sociedad, la cual va en decadencia, puede llegar a introducirse en la iglesia. Y hermanos,
puede incluso desviarnos. A ver, por favor. Puede incluso llegar a desviarnos hacia concepciones que pueden llegar a tergiversar nuestra fe y la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y de quién has aprendido. Porque, hermanos, estaban viviendo un tiempo en el que había muchas cosas que querían introducirse en la iglesia. Y, hermanos, ¿qué dice el libro de Proverbios capítulo 29? Proverbios capítulo 29, versículo 18. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es que es bienaventurado. Y, hermanos, esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Hay un tiempo en el que se está, hermano, introduciendo en la iglesia cosas que vienen a desvirtuar nuestra fe, cosas que vienen a intentar movernos de la obediencia de Dios. Persiste en lo que has aprendido. Porque, hermanos, podemos caer en un desenfreno. Desenfreno es algo que como que tú ves una cuesta y tú bajas como en plan no hay freno. Me voy a dar un golpe y no voy a poder frenar. Muchas veces damos pasos que caemos desenfrenados, hermanos, a la destrucción. Hermanos, la inspiración da forma a la visión y la visión forma el diseño. Lo vuelvo a decir, la inspiración da forma a la visión y la visión forma el diseño. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, o si te lo estás preguntando ahora, ¿para qué yo he venido al mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y, hermanos, muchos nos hemos hecho esta pregunta. Cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas estamos en una situación difícil. Y, hermanos, incluso llegamos, o muchos llegan a deprimirse, a la depresión, porque no saben cuál es el propósito de su vida. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y, hermanos, en Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice el Señor: antes que fueses formado en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, nuestra existencia está más allá de nuestro entendimiento. Porque el Señor, desde antes que tú fuiste formado, el Señor ya te conoció y te vio. Y cuando tú no entiendes por qué y para qué estás aquí, lo único que tienes es que hacer, ver a Dios y decir: yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Quizás no podemos, hermanos, entender muchas cosas. Quizás no podemos entender que fuiste una impresión de alguien. Alguien, hermanos, tuvo una inspiración. Vamos a tener yo qué sé, póntele tu nombre. Vamos a tener un bebé. Hay una inspiración. Luego esa inspiración forma una visión. Y esa visión, después de 9 meses, forma el diseño. ¿Se entiende? Pero tu existencia está por encima de una interpretación o una inspiración limitada. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia en el Salmo 27, versículo 10, dice que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Hermano, muchas veces tú te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién fue que me inspiró a que yo naciese? Y te dice, quizás fueron mis padres, quizás tú piensas, oh, yo fui un accidente de la naturaleza, o quizás yo fui alguien que no fui deseado. Y hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, porque tu existencia no depende de una inspiración limitada, tu existencia depende de la inspiración divina de Dios. Y los propósitos que hay en ti están más allá de tu propia comprensión. Hermano, tu vida está más allá. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando formó al hombre, que dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hermanos, en ese momento se está expresando la pluralidad de Dios, la diversidad de Dios, que convergen en una voluntad. Hagamos al hombre. En ese momento tú no estás viendo que, pues, Dios dice, hagamos al hombre, y él dice, no, ¿por qué no hacemos mejor a la mujer? No. Hay una voluntad que Dios está expresando. Hay una inspiración. Hay una visión, hay un diseño que el Señor quería realizar. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando tú sientas que tu vida no tiene sentido, o solo observa y mira en el espejo el diseño de Dios en tu vida. Hagamos al hombre. Una pluralidad, una diversidad en una sola voluntad. Y hermanos, Dios hizo al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que en el momento que Dios formó al hombre, dice que sopló del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermano, esa misma inspiración que Dios le dio al hombre, lo dotó de una inspiración para poder inspirarse. Esculturas, cultura, arte. Pero también, hermanos, se inspiró para poder conectar con el hombre. Y esa era la visión de Dios, reproducir un diseño, el cual Él lo puso en el Edén, pero vino el pecado y se rompió. Hermanos, rompamos esquemas y paradigmas, no rompas el diseño divino. Muchos no entienden que sus vidas trascienden por encima de sus dudas y de sus contradicciones. Y a pesar, hermanos, de que el mundo está desenfrenadamente evocado al fracaso y a la perdición, dentro de un círculo vicioso de autodestrucción y desenfreno, tú fuiste formado para la gloria de Dios. Hay algo que yo siempre le decía, sí, a veces nos reuníamos, y yo le decía, hermano, cuando vengan situaciones, tú lo que tienes que hacer es decir, yo fui parido para la gloria de Dios, yo fui parido, yo fui engendrado por Dios y por la voluntad de Dios. Aunque vea que todo se derrumbe, yo fui formado por la inspiración divina. Aunque escuche que todo va mal, yo sé que tengo un propósito en mi vida. Hermanos, por eso es que cuando Dios envió a Jesucristo, lo envió con el propósito, hermanos, de que se vuelva a establecer el diseño de Dios en el hombre. Por eso es que en Juan capítulo 5, versículo 39, hermanos, dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Hermano, y cuando tú ves el texto que hemos leído en Timoteo, dice que toda la escritura que es inspirada por Dios. Y son esa escritura, es la palabra de Dios la que está inspirada. Hermano, cuando tú caminas en este mundo y no lees la Biblia, empiezas, hermanos, a ir en decadencia. Pero cuando tu decadencia dice, oye, yo algo en otro tiempo sentía que tenía sentido en mi vida, yo voy a empezar a leer la Biblia. Yo voy a empezar a leer la Biblia. Estas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y aquí es donde puedo encontrarme en la vida eterna. Muchas veces las cosas se van desvirtuando y no encontramos sentido y propósito para nuestra vida. Y hermanos, es la palabra de Dios la que nos da sentido y propósito. La palabra de Dios es la que fue inspirada. La palabra de Dios es la que tiene sentido, hermano. La palabra de Dios es la que nunca perderá su poder. Estamos aquí. Porque aunque hermanos, aunque vivamos en un mundo sin esperanza, aunque todo se vaya tergiversando y todo parezca perdido, podemos encontrar a Jesús. Podemos encontrar a Jesús siendo inspirados por el Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios. En un tiempo de la historia, el pueblo de Israel recuerda que Dios no había puesto rey. Y el pueblo pidió rey. El pueblo fue y le dijo a Dios, queremos rey como tienen todas las otras naciones. Y le dijeron a Samuel, ponnos un rey. Samuel fue y le dijo a Dios, no sé qué decirte. Y Dios le dice a Samuel, no te apures, tranquilo. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Y hermanos, empezó la era de los reyes. El último rey registrado que hizo buenas obras en Judea se llamaba Josías, el cual empezó a reinar a los 8 años de edad más o menos. A la edad de 16, 18 años empezó, hermanos, una obra en el templo. Y mientras estaban reparando, que dice la escritura, las grietas, eso está en segundo libro de Reyes, capítulo 22, están reparando las grietas, encuentran el libro de la ley. Y está el escriba, está el sacerdote, el uno le dice, mira, he encontrado esto, el uno lo leyó, dice, vamos a llevárselo al rey. Y es interesante cómo vienen estos siervos del rey que van y le dan el reporte. Le dice, bueno, el dinero se ha dado ya a los que están edificando y todo va pues según lo previsto. Y como cosa de que me estoy olvidando, han encontrado un libro de la ley. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Mira lo que dice el versículo 11. 22, capítulo 22, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden a los sacerdotes Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Jacor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro,
para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermanos, yo te quiero decir una cosa. Muchas veces nosotros hipotecamos a nuestros hijos por nuestra desobediencia. Muchas veces, hermanos, estamos encontrando a un joven de 8 años que empezó a reinar. A un joven de 16, 18 años se estima que tenía 22 cuando pasan estas cosas. Hoy en día los jóvenes están que hay que sujetarlos un poco. Es normal, en función de su edad. Pero tú te imaginas un joven que al leer por primera vez lo que se entiende que encuentran es la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley de Moisés. Cuando lee este joven la palabra de Dios, hermanos, fue tanto su sorpresa, su desespero, su prontitud, que rasgó sus vestidos. Había tal decisión en su vida de agradar al Señor que cuando leyó la palabra de Dios, lo primero que vino a su vida es arrepentimiento. Pero hoy en día muchos leen la palabra de Dios y estamos hipotecando a la juventud. Mira lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo 22, cuando fue, hermanos, consultado. Dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a un sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo este mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de la deportación a Babilonia. La deportación venía. Pero por el rey Josías, al leer la palabra de Dios, hermanos, arrepentirse. Él decía, él dijo, yo ir a preguntar, porque ¿sabes qué? Nuestros padres no han obedecido la palabra de Dios. Y tampoco nos las han dejado a nosotros. Ir a preguntar al Señor por mí y por esta tierra, porque siento que estamos. Y hermanos, muchas veces perdemos el norte. Perdemos el norte de los propósitos de Dios. Y hermanos, comenzamos a rellenar los huecos de lo perdido con lo que podemos. Hemos perdido el norte del propósito de Dios y ya no encuentro inspiración en lo que la palabra de Dios me dice. Voy a rellenar los huecos. No importa que no encuentre inspiración, tengo religión. Y lo que debe ser transmitido por inspiración divina está llenando los huecos con tu religiosidad, porque has perdido el norte del propósito de Dios en tu vida. Y hermanos, muchos se mantienen rellenando huecos en sus vidas, evocados desenfrenadamente a perder el diseño de Dios.
Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que se esfuerce. Le dice que se ponga a ello, que permanezca en lo que ha aprendido. ¿Y de quién ha aprendido, hermanos? Porque el pueblo, hermanos, retrasó lo inevitable por su pecado. Pero recuerda que ya vuelven a hacer el templo, incluso viene Jesucristo, porque ya Dios dice, yo he intentado trabajar con ellos por la ley, por los profetas, he enviado mensajeros y todavía el pueblo no se arrepiente de su desobediencia. Y envía el Señor, hermanos, a Jesucristo. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que por medio de él tengamos vida, hermanos. Cuando Jesús entra al templo y ve a toda la gente en el templo, dice, han perdido el diseño de Dios. Han perdido las cosas que tienen que hacer, las que tienen que cuidar, hermanos. ¿Qué hacen las mesas aquí? ¿Qué hacen los cambistas aquí? Y hermano, Jesús cogió y dice, hermano, aquí no hay inspiración divina. Han rellenado los huecos con su religiosidad y han llenado la mesa, el templo, la casa de Dios, la han llenado de cambistas. Y hermano, tiró Jesús las mesas del templo, diciendo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Conservar el diseño, hermano, primigenio y la visión de quien lo inspira. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Conserva el diseño primigenio y la visión de aquel que lo inspiró. Continuamente Dios, hermano, ha estado tratando con su pueblo. Quiero hacer esto con vosotros, pero caían en desobediencia, en idolatría. Muchos textos bíblicos tenemos a Elías. ¿Cuánto tiempo diciendo Elías, claudicaréis entre dos pensamientos? Tenemos a Josué, dice, mira, mi casa y yo serviremos a Jehová, vosotros elegid a quién servís. Pero no desvirtuaremos el diseño de Dios en nuestra vida. No romperemos el diseño divino en nuestra vida. Lo mantendremos. Por eso es que cuando dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Es por cuando tú tienes decidido que yo voy a entregar mi vida para mantener el diseño primigenio de Dios en mí. ¿Estamos aquí o sigo paro o qué? Aleluya. Hermanos, ¿qué dice 2 de Timoteo capítulo 4? Si tuviese uno de mis hijos aquí, ya me estuviera diciendo, papá, tranquilo. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero ¿qué dice la palabra? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, y no nos equivoquemos, aquí no estamos hablando de los 5 ministerios de que habla el libro de Efesios, el ministerio de mantener el diseño de Dios. Que las fábulas no sean el catalizador para que tú puedas perder el diseño. El mundo cambia, hermanos, la cultura, el lenguaje, todo cambia. Las modas. Yo recuerdo, hermano, que la iglesia del Señor era mucho más honrada que el día de hoy. Hoy en día solamente las iglesias son el objeto o, hermano, el instrumento, la plataforma para que muchos desvirtúen el diseño de Dios,
Y hermanos, Dios envió a Jesucristo a manifestar completamente su diseño para el hombre. Y hermanos, Cristo estableció a la iglesia. Cristo estableció y envió a la iglesia. Y hoy en día, como en este tiempo, como el pasado, hermanos, vivimos esta apostasía. Tanta gente que aunque necesita un cambio en su vida, no quiere oír de cambios. A pesar de que ve que no todo marcha bien, se mantienen reacios a dejarse moldear. Y quieren imponer su molde porque así lo han decidido. ¿Qué es mejor? Mantenerse reacios y volverse falsos maestros para sí mismos que dejarse moldear por Dios. Y hermanos, muchas veces perdiendo el norte podemos caer en esto. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que te está diciendo la palabra es que tú no vas a poder inspirar una palabra que salga de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, y que solo los hombres de Dios, los que han sido enviados, tienen el acceso espiritual para hablar la palabra de Dios. Pero hermanos, hoy en día en la iglesia se han levantado, hermanos, hombres y mujeres conforme a su concupiscencia. Se aprenden 4 versículos de la Biblia y empiezan a profetizar. Son evangelistas, son maestros, son profetas. Y hoy tenemos que tirar las mesas del templo. ¿Por qué dice la Escritura? Interpretación privada, porque es tuya. Porque Dios, cuando formó al hombre, inspiró aliento de vida. Y esa inspiración se reproduce en el hombre. Hermanos, ¿cuánta gente de pecado no ha inspirado obras de arte que hoy son maravillas del mundo? ¿Tienen algo que ver con Dios? Inspirado, hermano, por el propio hombre. Y muchos tenemos una inspiración. Y hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios habló por medio de los santos hombres de Dios, inspirándolos por el Espíritu Santo, no hay otra inspiración paralela. Pastor, usted es que Dios ha tratado así con usted, pero conmigo puede tratar de forma diferente. No hay eso. Aquí hay una sola inspiración, la que Dios da a los hombres de Dios. Y hermanos, podemos llegar a perder el norte, porque en ese entonces, hermanos, la desobediencia estaba a la puerta de la esquina. Y Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién has aprendido? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Sí, hermanos, si tú vas al mismo libro de, bendito sea el nombre del Señor,
al mismo libro de Segunda de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 1 del mismo capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a vivos y a muertos en su manifestación y reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos exhortar por exhortar. No podemos exhortar porque, yo he visto al hermano que... No, hermano, hay que exhortarlo. No, hay que tener doctrina para exhortar. Y si tú no tienes doctrina, ¿tú qué estás haciendo exhortando a nadie? Pero hoy en día la iglesia es plataforma para esto. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, y tener un diseño claro de Dios. Hermanos, Dios envió a Jesucristo, la manifestación completa de Dios. Jesucristo envió a la iglesia. Y hermanos, en esa roca Él edifica su iglesia. Y hermanos, es la iglesia y a través de la iglesia que el Espíritu Santo inspira. Porque es para la iglesia. Hermanos, estamos viviendo estos tiempos. ¿Y qué dice el libro de Primera de Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto, ¿en qué? En palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos que los unos a los otros con con estas palabras. Va a pasar, hermano, lo mismo cuando Jesucristo entró en el templo y tiró las mesas. Va a haber un arrebatamiento. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero lo que estemos, hermanos, es allí manteniendo, perseverando en el diseño de Dios, seremos arrebatados. Y hermanos, yo te voy a decir una cosa. Muchos pensamos, como dice la Escritura en el libro de Mateo, dos irán por un camino, uno será tomado y el otro será dejado. Yo te digo una cosa. Dice la Escritura en algún momento que el Señor vendrá al mundo. ¿A dónde vendrá a ver a sus escogidos? Aquí no me dice en el mundo. El Señor vendrá a por sus escogidos al templo. Porque muchos mantendrán el diseño de Dios y otros no. Muchos cristianos que no se encuentran en el templo andarán en un camino, pero uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se entiende ahora? ¿Qué tiene que ver el Señor con el mundo? Si es el arrebatamiento, es la iglesia la que será arrebatada. Es la iglesia la que tiene que mantener, perseverar en el diseño primigenio de Dios.
ese diseño que fue inspirado desde antes de la fundación del mundo. Hagamos al hombre. Tú fuiste inspirado por Dios para mantener la visión y el diseño de Dios. El pecado, hermano, no tiene arte ni parte cuando tu vida está escondida en Cristo. Y cuando tu vida está escondida en Cristo, persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién has aprendido? Hermanos, hoy en día se tergiversa tanto la palabra de Dios que uno ya no sabe ni a dónde acudir. Uno ya no sabe dónde está la verdad. Y habiendo tanta necesidad de la palabra de Dios, muchos no entienden que están siendo instrumentos de Satanás para llevar a la gente al error. Y por ese motivo es que muchos se levantan aprovechando que otros no quieren conservar el diseño de Dios y buscan la forma de adaptarlo a sus necesidades, rellenando los huecos con religiosidad, con emociones. Pero nuestro llamado es predicar la palabra. Hermanos, ¿sabes que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, dice la Biblia que la serpiente era astuta? Sabemos que es Satanás, que empezó a dialogar con la mujer. Y hermanos, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, tergiversó la palabra. Y hermanos, Satanás utilizó una serpiente y hoy en día utiliza personas que no quieren conservar el diseño de Dios y quieren adaptar un evangelio que no tiene sentido y arrastrar a muchos. Con que así ha dicho el pastor. No, pero no es así del todo. Mira, yo estoy predicando aquí, siendo guiado por Dios, pero aquí está la verdad. No está en mí, está en la palabra de Dios. Y mientras yo sea pastor de esta iglesia, el mensaje será cristocéntrico. Cristo será predicado y su palabra será dicha. Hermanos, si el día que no sea así, que el Señor sea el que tenga la última palabra. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Padre, nosotros somos como barro en tus manos. Cuando venimos al mundo, lo primero que encontramos es el torno del alfarero. Y en el torno del alfarero vamos a ser desmenuzados. Porque esa vasija a la cual somos se rompió. Pero Dios puede hacer una vasija nueva. Una vasija nueva. Dios puede hacer una vasija nueva. Pero hermanos, muchas veces no queremos pasar por el torno del alfarero. Y hermanos, la mayor honra para un hijo de Dios es tener el sello de su creador. Como cuando un pintor pinta una obra de arte y le pone el sello. Pero nuestro pintor no ha terminado todavía.
no te muevas del lugar hasta que el pintor no ponga su firma sobre tu vida. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado que ha mantenido el diseño primigenio de mi voluntad. Y hermanos, la palabra de Dios dice: bienaventurado el siervo cuando su Señor venga y le halle, le encuentre haciendo así, sirviendo al Señor de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, te pido, Padre, que tú estés hablando a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú estés tratando, Señor, con cada situación. Te pido, Señor, que tú estés tratando, Señor, con cada problema. Padre, porque a todos aquellos, Señor, que están en tus manos, Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y yo te doy gracias, Señor, porque estamos, Señor, escondidos en el hueco de tu mano, Padre. Te doy gracias, Señor, porque aún, Señor mi Dios, hay revelación por medio de tu palabra. Y tú nos inspiras, Señor, a conocer continuamente a Jesús por medio de esta escritura, Padre. Es solo esta palabra la que tiene vida eterna, la palabra de Dios. Te doy gracias, Padre. Padre, vamos a salir de aquí, no de tu presencia. Llévanos con bien. Padre, que podamos, Señor, caminar en paz contigo, en paz con mis hermanos, en paz, porque así dice tu palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.